¿sí? Terminamos todo. En noviembre acabamos el parcial. Las teóricas y las prácticas se terminan a fines de octubre, perdón. El examen cuarto parcial y el primer turno van a ser la segunda semana de noviembre. Ya con eso acabamos todo lo que es anatomía dentaria, así que ya queda lo último, ya no hay mucho que hacer. ¿Sí? Muy bien. Vamos a comenzar hablando sobre los movimientos de fusión de protrusión y de retrusión. Algo importante, una vez que acabe la clase voy a llamar lista. Los que no están van a estar dentro de la lista. ¿Ya? Así que por favor, se van a quedar los que no están. Vamos a contar nuevamente quiénes son. ¿Ya? Muy bien, entonces ya hemos hablado de la función canina, hemos hablado del movimiento de Bennett, hemos hablado del famoso side shift y en este momento vamos a hablar de lo siguiente, los movimientos de protrusión y de retrusión. ¿Qué son estos? El movimiento de protrusión es cuando llevamos el maxilar inferior hacia adelante gracias a la contracción de los pterigoideos externos. ¿Sí? Entonces, es un movimiento de la mandíbula hacia adelante hasta encontrar un contacto vis a vis. No debe existir contacto posterior. ¿Qué significa esto? Que debe contactar solamente los incisivos superiores e inferiores. Ahora, tenemos dos escuelas. Una escuela, la escuela Rotiana, R-O-T-H, Rotiana, indica lo siguiente, que deben contactar los 4 incisivos superiores con los 4 incisivos inferiores. ¿Sí? Ese vis a vis debe ser los 4 superiores con los 4 inferiores incisivos. Mientras que la escuela de Damos, indica que solo deberían contactar los 2 incisivos superiores permanentes con los 4 incisivos inferiores. ¿Sí? Esta escuela también se denomina la escuela estética. ¿Ya? Entonces no se olviden las dos escuelas, Rotiana y la escuela de Imo. Entonces, ese es el movimiento de protrusión, cuando llegan vis a vis. ¿Cuántos son? 85. Muy bien. Por el contrario, el movimiento de retorno, ¿sí?, de esa protrusión se denomina retrusión, movimiento de la mandíbula hacia atrás inverso a la protrusión. ¿Sí? Protrusión, retrusión, condiciones normales. Entonces, ¿qué hace eso? Los pterigoideos externos, tanto izquierdo y derecho, al contraerse llevan el maxilar inferior hacia adelante, en una posición anterior. Pero este movimiento de retrusión tiene que tomarse de la siguiente manera. Tenemos un movimiento de protrusión intrabordeante, significa cuando llega a contactar piezas con piezas dentarias, ¿sí?, que es donde deberíamos de trabajar. Pero muchas veces podemos mover las piezas dentarias mucho más adelante, entre comillas, invertir la mordida. Eso se denomina movimiento de protrusión extremo. Y ojo, cuando hacemos movimientos ya sea intrabordeantes o movimientos de protrusión, nunca va a ser un movimiento puro, 100% puro. Significa que va a haber siempre un movimiento de protrusión lateral o anterolateral o lateroprotrusivo. Significa que va a ser un movimiento combinado. Un poco hacia adelante a la izquierda, un poco hacia adelante a la derecha, ¿sí?, que es lo normal. ¿Por qué? Por los contactos de las piezas dentarias. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a encontrar un movimiento protrusivo extremo? Cuando hay muchas veces extremo, cuando hay ausencia de piezas posteriores. ¿Sí? Por lo general tenemos un movimiento protrusivo, pero cuando es extremo es cuando faltan piezas dentarias posteriores. Ahora, los factores de los movimientos mandibulares. Nosotros vamos a resumir todo lo que hemos hablado en esta tabla. Significa son 5 factores. El primer factor, posición inicial, que es la posición de relación céntrica. ¿Qué es relación céntrica? Es la posición de los cóndilos de una manera fisiológica, sin dolor, del cóndilo de la mandíbula en una posición superior y anterior. ¿Sí? Posición condilar. Una relación céntrica no habla de dientes, por si acaso. ¿Ya? Siguiente paso, el tipo de movimiento. La primera fase, ¿cuál es? Rotación, dijimos, ¿no? La siguiente es la traslación durante la apertura bucal. Obviamente, estos movimientos los vamos a registrar y los vamos a volver a analizar en lo que son los siguientes: un movimiento horizontal, sagital y frontal, en las 3 dimensiones del espacio. Luego, vamos a observar también el grado de movimiento y relación con las superficies dentarias. Ojo, cuando hemos hablado del grado hablamos de movimientos mínimos, dijimos, ¿no? Cuando hay un salto no es bueno, cuando es progresivo es bueno. Entonces produce en general en grados de apertura mínima, es lo adecuado.
Y por último, significado clínico de estos movimientos. El significado clínico va a variar de una persona a otra persona, ¿sí? Entonces nadie puede tener la misma oclusión que la otra persona. Pero lastimosamente nosotros tenemos que adaptarnos y saber determinar esto cuando hagamos las exploraciones dentales. Una vez más, el cóndilo es considerado como el cuarto molar, según Roth. Movimientos, límites y posiciones de la mandíbula registrados en relación con los planos de rotación. ¿Cuáles son los planos de rotación? Horizontal, sagital y frontal, ¿sí? Plano sagital. Tal vez el plano sagital es bastante interesante para analizarlo, y yo creo que llevan visto en fisiología, lo van a volver a observar esto cuando manejen oclusión en prótesis removible. Y fíjense, indica, el plano sagital es el plano que se va a observar, la famosa figura del bicuspoide de Pose, como lo pueden ver. ¿Por qué bicuspoide? ¿Por qué? Porque tiene como dos cuernos o dos elevaciones. Eso se denomina bicuspoide, ¿sí? Aquí está, esa posición. A su vez, algo que van a ahora analizar, RC significa relación céntrica, OD significa oclusión dentaria o relación dentaria, ¿sí? B es la apertura, esto es rotación y esto es traslación. De E hasta D es protrusión, y de la máxima D al retorno hacia la oclusión dentaria y hasta relación céntrica, ¿sí? Es un ciclo, ahorita les voy a mostrar cómo funciona esto. Y esta F que ustedes ven, este bicuspoide, significa la posición habitual de oclusión, ¿sí? Posición habitual, como lo llamamos, posición de reposo también, donde no contactan los dentales, ¿sí? Esa es la F. Muy bien, ¿cómo lo interpretamos? Aquí tenemos el maxilar inferior, este plano sagital, podemos ver el cóndilo de la mandíbula acá, ¿sí? Para su registro, y los movimientos. Como pueden ver, aquí está registrándose el primer movimiento. Acá, miren. Relación céntrica a punto B. Bueno, es otro. Este es el primer movimiento. Es el movimiento de rotación, exactamente, el primer movimiento de rotación. De B hasta E, en este caso, sería traslación, la apertura máxima que tiene la cavidad bucal, máxima, ¿sí? Y aquí lo representan también la figura, miren. Y miren, de punto E a punto F significa la máxima protrusión de la pieza dental. El maxilar inferior directamente protruido, proyectado por los cóndilos, por la contracción de los pterigoideos externos, ¿no? Y de F, como pueden ver, hasta puede ser OC o RC, retorna otra vez al mismo lugar. Como pueden ver, entre RC y OC, relación céntrica y oclusión céntrica, hay una diferencia. La escuela orgánica dije que va a ser una diferencia de 1 hasta 3 millones que puede permitir. Algo muy importante, ¿alguna vez puede coincidir relación céntrica con oclusión céntrica? Sí, es la posición ideal. Todos deberíamos tener eso, pero generalmente no se puede. Pero por lo general se puede dar una desviación estándar de 1 hasta 3 milímetros. ¿Ya? Justamente esos dos puntos representan eso. Y R, que representa la posición habitual de inoclusión de la persona, ¿no? Donde contactan las piezas dentales. Muy bien. Si nosotros analizamos la figura, aquí está el primer movimiento, ¿cuál sería? Rotación, ¿no ve? Ahí está la rotación. Siguiente. Traslación. Miren, pueden observar el cóndilo, cómo se libera, ¿no? de la fosa. Y fíjense, máxima apertura. Los dos movimientos, rotación y traslación. Tercer movimiento, dijimos, de la apertura máxima lleva el maxilar inferior hacia adelante, la máxima protrusión. Fíjense, hacia adelante. ¿Sí? Protrusión se ve, ¿no? Las piezas dentarias, aquí está dibujándose y conformándose el diagrama de fosa. Entonces, nosotros cuando analizamos las piezas dentales, tomamos en cuenta lo que es la relación céntrica, ¿sí? Y
llegamos a la oclusión céntrica. Ojo, oclusión dentaria, oclusión céntrica o PIC, ¿sí? Van a ser lo mismo. ¿Ya? Muy bien, como pueden ver aquí, todas las piezas dentarias están entrando en contacto, exclusivamente. Se puede ver el overjet y el overbite que están contactando. Fíjense, aquí están mostrando el primer movimiento de protusión. Como pueden observar, aquí están contactando las piezas anteriores de incisivos superiores e inferiores. Y eso, ojo, debe determinar la inoclusión de canino, premolar y molar. ¿Sí? No se olviden de eso. Aquí está en la figura formándose la primera cúspide. ¿Sí? Seguimos viendo hacia adelante la pieza dentaria, la protusión lo estamos aumentando. ¿Sí? Y finalmente sobrepasamos, fíjense, invertimos la oclusión y se conforma la segunda cúspide de Post. Por eso se denomina bicuspoide de Post. ¿Sí? Fíjense, hemos llegado al movimiento extremo y ya tenemos las dos posiciones, ¿no? La máxima protrusión y la posición donde vamos a realizar el movimiento de rotación. ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué ese movimiento? Por la forma de las piezas dentarias. Las piezas dentarias tienen elevaciones, depresiones, ¿no? Si tú analizas este movimiento de la cara lingual del borde incisal a la cara vestibular, ¿sí? Va a formar esto, ¿sí? Y se va a diagramar de esa manera, ¿sí? Así se forma el famoso diagrama de cúspide de Post. Ahí está, ¿sí? Primera cúspide, segunda cúspide. Lo ideal, una vez más, que es relación céntrica, máxima oclusión, PIC, MIC, como lo quieran llamar, deberían coincidir. Si no coinciden, te da la oclusión orgánica una posibilidad de una separación de 1 hasta 3 milímetros entre oclusión céntrica y relación céntrica. Y aquí tenemos, ¿sí? Entonces aquí pueden ver la posición habitual y la oclusión de las piezas dentarias, lo que se denomina oclusión o posición de reposo. Muy bien, obviamente cuando manejamos esto, ¿sí? Manejamos en una posición erguida de la cabeza, ¿no? Ojo, este bicuspoide, como pueden observar, se va a modificar una extensión de la cabeza cuando hacemos esto. Entonces, se va a ir hacia atrás cuando hace una extensión hacia arriba de unos 45 grados, como cuando quieres ver el cielo, ¿no? Y por el contrario, cuando vas a comenzar a prepararte para comer, este diagrama se te inclina hacia adelante. Entonces la cabeza en posición de preparación para comer a unos 30 grados. ¿Sí? Estudiamos en esta posición, ¿no? Esto cuando es el cielo y esto cuando comienzas a comer. Nadie come así, ¿no? Siempre comemos hacia abajo, ¿no? Alguien come así. Tal vez en la cama, ¿no? Segundo plano, el plano horizontal. El plano horizontal básicamente está representado por el famoso arco gótico o el trazo de Gishi. El arco gótico o el trazo de Gishi es esta forma romboide que pueden observar. ¿Sí? ¿Qué podemos observar en este arco? Aparte del rombo, podemos observar una figura de una gota invertida, ¿no? Lo pueden ver. Entonces, en este detalle podemos ver en el extremo inferior del rombo la famosa relación céntrica. ¿Sí? Y un poco por delante podemos ver la oclusión dental. ¿Sí? La diferencia de 1 milímetro aproximadamente. Aquí podemos ver lo que se denomina M y M2. La letra que representa M, esa gota invertida, representa el inicio de la masticación. Inicio de la masticación. Y acá el B representa al punto vis a vis de los incisivos inferiores. El M2 significa el movimiento terminal, ¿sí? Que realizamos durante la masticación o la fase final de masticación, de otra manera. Esto representa la máxima protrusión, es el movimiento izquierdo y el movimiento derecho, trazado en el trazo de Gishi. ¿Qué da a entender esto?
que nosotros podemos realizar diferentes movimientos, un movimiento muy protrusivo, izquierdo, derecho, pero el trabajo masticatorio se va a dar en esta forma de gota. Una vez más, la M que está con líneas a rayas significa el inicio de la masticación. Y esta gotita negra que ven acá, pequeña, significa la fase final de la masticación. ¿Sí? Entonces nosotros trabajamos de esa manera. Aquí tenemos el trazo, ¿sí? Fíjense, una combinación donde podemos observar lo mismo. Ojo, esto es, para el análisis de esta figura, el rumbo ha sido invertido. Por eso muestro las dos figuras. Aquí está la relación céntrica, aquí está la oclusión céntrica. Aquí está la lateralidad derecha, la lateralidad izquierda, máxima protrusión. Y aquí en la parte media, el punto B, la protrusión y máxima protrusión. ¿Ya? Entonces ahí podemos representar y analizar la forma en que va a desarrollarse el movimiento para realizar la masticación. Como pueden ver, la masticación y la oclusión trabajan de una manera interesante, ¿no? Pueden ser todos los movimientos, pero el mayor movimiento va a ser centralizado, ¿sí? Porque cuando acabas de comer, ¿qué haces? Vas a observar, va a ser movimientos muy pequeños para desmenuzar la última parte de la carne. La primera parte lo desgracias, ¿no? Pero al final vas a desgastar poco a poco. Muy bien. Aquí tenemos entonces los movimientos que les he realizado, ¿no? El famoso brazo de Giese. Y finalmente el plano frontal. En el plano frontal generalmente se representa lo siguiente. Podemos, si eres, dice, ¿no? Si eres zurdo, vas a mascar con el lado izquierdo, si eres derecho, con el lado derecho. ¿Ya? Y esos movimientos se van a dar en un espectro muy pequeño, no va a ser muy grande. Entonces, si lo vemos desde esta posición frontal, aquí tenemos las piezas dentarias, ¿sí? Los dos incisivos genitales. Aquí podemos ver ese trazo que hemos observado, ¿no? La cruz catenaria, y aquí podemos ver una forma de gota invertida, cómo van a ser las fases de la titulación de esta cara, ¿no? Fíjense, la primera fase de titulación, el cierre, y la fase de aplazamiento del cierre, ¿sí? Entonces, tú puedes analizar claramente que la oclusión es tridimensional, en 3 dimensiones, ¿no? Y tenemos que saber todo esto. Una vez más, esto que estamos observando simplemente es lo más básico que vamos a manejar hasta el momento. ¿Ya? Muy bien, vamos a acabar con una parte más acá y pueden retirar. Sí. No. Bromas. ¿Sí? Este tema tal vez es más largo. Vamos a hablar a veces 2, a veces 3 teóricos. ¿Sí? Esa es la primera parte, básicamente. Bueno, la oclusión orgánica básicamente va a ser la oclusión que se maneja actualmente para todas las restauraciones dentales. Entonces, la oclusión orgánica, básicamente clasificamos a la oclusión en determinantes posteriores no modificables, ¿sí? Significa que no se pueden cambiar. ¿Cuáles son? La relación céntrica, el eje intercondilar, la armonía de las arcadas, la curvatura de las arterias condrias, el ángulo de la eminencia articular y el movimiento de transfusión, ¿sí? Entonces son estas 6 variantes cuales determinan que son las determinantes posteriores no modificables de la oclusión, ¿sí? Por su parte, tenemos los determinantes medios y anteriores que son modificables, que se pueden modificar ya sea con ortodoncia, con cirugía, ¿no? Susceptible a cambios. ¿Cuáles son? La inclinación del plano cruzal, la curva de Spee o la antero-posterior, la curva de Wilson o transversa, las relaciones dentolabiales, la sobremordida vertical o vertical, sobremordida horizontal o vertical, y las características de las cúspides, porque las cúspides con el tiempo que pasa se van llegando a desgastar una por una. Una vez más, estos son los determinantes medios anteriores modificables que se pueden cambiar, se pueden modificar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, también tenemos los siguientes, los determinantes verticales de la morfología cruzal y los determinantes horizontales de la morfología cruzal. ¿Sí? Dentro de los verticales encontramos los determinantes posteriores, como es la guía condilea, los determinantes anteriores, como es la guía anterior, y finalmente la proximidad de las cúspides a estos factores de control. Dentro de los horizontales, el movimiento de laterotrusión que ya hemos hablado que es, y el movimiento de mediotrusión, que hemos acabado antes de preceder. ¿Ya? No se olviden. Ahora, menciona, y eso es muy interesante, ¿no? Todo está en esta vida encadenada. Los dientes no están en el espacio, no están un diente por aquí, por allá, ¿no? Están en una base de alvéolos que pertenecen al maxilar superior y al maxilar inferior. Tanto el maxilar superior como el maxilar inferior están relacionados con los músculos de la masticación para hacer los movimientos mandibulares. A su vez, el cóndilo también va a ser un movimiento que dijimos, ¿no ves? Movimiento de rotación, traslación, laterales. Pero al mismo tiempo tenemos lo que se denomina los movimientos neurofisiológicos. Entonces, indica lo siguiente: para lograr una oclusión mutuamente protegida, ¿sí? Para que todos se protejan, llegar a una oclusión mutuamente compartida, se necesita del análisis de factores determinantes de la oclusión, de los factores anteriores y posteriores. ¿Cuáles son los factores anteriores y posteriores? Estos son los posteriores, estos son los anteriores. Dentro de los posteriores que tenemos, relación céntrica, eje intercondilar, armonía de las arcadas, curvaturas de las terceras condilias, ángulo de la eminencia articular y la famosa translusión. Dentro de los anteriores y medios tenemos la inclinación del plano cruzal, la curva de Spee, la curva de Wilson, relaciones dentolabiales, sobremordida vertical o Berget, sobremordida horizontal o Verbay y características de las cúspides. Ahora se entiende. Para entender ese concepto, para entender esto, entiendes todo eso. Entonces significa que cuando hablamos de la oclusión orgánica, hablamos de un todo general. Por eso que es el tema, entre comillas, más álgido del cuarto parcial, entender oclusión orgánica. Obviamente, una vez que hablemos de oclusión orgánica, vamos a hablar en una clase enteramente los determinantes posteriores, en otra clase los determinantes medios y anteriores. Los dientes posteriores, ¿sí? ¿Cuáles son los posteriores? Los premolares y molares protegen a los dientes anteriores en relación céntrica. Una vez más, los dientes posteriores protegen a los dientes anteriores en relación céntrica. ¿Qué es la relación céntrica? Es la posición de los cóndilos, habitual, fisiológica, sin dolor, donde el cóndilo de la mandíbula se encuentra en una posición anterior y superior en la articulación. ¿Sí? Mientras los dientes anteriores protegen a los dientes posteriores en los movimientos excéntricos, significa laterales y protrusivos. Tanto los dientes anteriores y posteriores protegen a la articulación temporomandibular. ¿Qué pasa si falta una pieza dentaria? Se va rompiendo la armonía, ¿no? Aquí falta 2, 3, mucho más. Y cuando falta de 2 o 3 piezas dentarias comienzan los problemas de la ATM, de la articulación temporomandibular, que se denominan disfunciones temporomandibulares. DTM es disfunción temporomandibular. Entonces, contemporáneamente vamos a clasificar de la siguiente manera. Vamos a clasificar los mecanismos primarios, mecanismos elementales y mecanismos secundarios. 3 tipos de mecanismos, ¿sí? Miren, los mecanismos primarios, ¿cuáles van a ser? La articulación temporomandibular, la guía anterior y los surcos. Doctor, ¿qué es la guía anterior? Yo no lo he entendido. La guía anterior es cuando las piezas dentarias superiores e inferiores entran en contacto, el famoso vis-a-vis, la famosa protrusión, o la famosa protrusión intrabordeante. Esa es la guía anterior. ¿Qué son los surcos? Los surcos son los surcos que encontramos en las caras oclusales de premolares y molares. Como pueden ver, todo se va juntando, fusionándose como uno solo. ¿Cuáles son los mecanismos secundarios? La curva frontal de Wilson, ¿sí? La inclinación del plano cruzal, la curva de Spee y la forma del arcada. Son 4 variables. Dijimos, la curva de Spee es una curva antero-posterior. La curva de Wilson es una curva frontal, ¿sí?
La inclinación del plano cruzal es el descenso del plano cruzal, ¿sí? Puede ser regular o inclinado. Y finalmente, la forma de la arcada. ¿Qué formas de arcadas tenemos? Parabólica, ovoidal, dijimos, triangular, en forma de U, en forma de herradura, ¿no ven? Esas son las formas de arcadas. ¿Cuál es la mejor forma de arcada que indicamos? Parabólica, exacto. Mecanismos elementales. Crestas triangulares internas. Doctor, ¿qué son las crestas y dónde están? Las crestas triangulares internas están en las caras oclusales de premolares y molares. ¿Sí? Estas crestas internas van a desmenuzar el alimento. Y a eso mismo vamos a encontrar los famosos 4 niveles de oclusión que vamos a encontrar básicamente en las piezas dentales. ¿Sí? Este es el resumen básicamente de la oclusión orgánica que vamos a comenzar a desmenuzar. ¿Sí? Mecanismos primarios. ¿Cuáles son? La articulación temporomandibular, la guía anterior, ¿sí? Y surcos de trabajo, no trabajo y protrusión. Ahora, ¿dónde comienza la guía anterior? Inicio. Se va a iniciar justamente en el contacto del borde incisal del incisivo central inferior con el contacto del tercio medio de la cara lingual del incisivo central superior. Ahí se va a iniciar la guía anterior. De ahí va el borde va a recorrer toda la cara lingual hasta llegar a las cúspides vis a vis, ¿sí? Guía anterior. La TM, bueno, ya saben, la TM es la relación del cóndilo del temporal con el cóndilo mandibular. Entre los dos encontramos acá al centro una almohadilla. Disco interarticular. Disco interarticular. Exacto, el menisco, ¿no ve? Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque vamos a determinar si tienes la ATM sana, si hay un clic, un chasquido, podemos encontrar también un crujido, ¿no ve? Dijimos eso. Muy bien. Y acá, aquí vamos a comenzar con esto. Los famosos surcos. Surcos de trabajo, de no trabajo y surco de protrusión. Entonces, este surco de trabajo y no trabajo van a estar en función de los movimientos de los cóndilos. ¿Comprenden? Si en el cóndilo de trabajo vamos a realizar el movimiento de trabajo, vamos a encontrar también el trabajo de los surcos de trabajo en las piezas dentales, sus premolares y molares. Doctor, ¿por qué tengo que reproducir, como usted dice, surcos del primer molar especialmente? Igual vamos a ver los inferiores, porque tienen una función. Si el surco no atraviesa la cúspide del surco, va a empezar a molestar la ATM y por ende, ¿qué va a pasar con la ATM? Va a ser un salto, ¿sí? Un movimiento inmediato. ¿Se acuerdan de Mendel, no ven? Inmediato progresivo. Entonces, para que sea progresivo, tiene que el surco, entre comillas, deslizar, ¿sí? O surcar básicamente ese surco, la cúspide. Por eso tenemos esos, y los explico acá. Este de rojo es el surco de trabajo. Este de azul o celeste es el surco de no trabajo. Y este de color negro es el surco de protrusión. El surco de protrusión básicamente va a estar por todas las piezas dentarias de premolares y molares, atravesando mesiodistalmente, también denominado surco de desarrollo central. ¿Sí? Y como pueden ver, este es el molar superior y el molar inferior. Son inversos. Me explico. Si mi cúspide de trabajo aquí va hacia vestibular, en el inferior va a ir hacia lingual. ¿Sí? Si en el superior va a ir hacia mesial y hacia lingual, en el inferior va a ir hacia distal y hacia vestibular. ¿Sí? El de protrusión, si en el superior va a ir hacia mesial, en el inferior va a ir hacia distal. Son inversos. ¿Ya? Ahí vamos a quedar, no es que confundir más. ¿Sí? La siguiente clase vamos a hablar más de oclusión orgánica. Ya estamos aquí una vez más, vamos a que las 5 clases. En las 5 clases terminamos, ya. Luego de eso van a tener como 2 semanas para estudiar.
¿sí? Aproximadamente 2 semanas y damos el parcial. Segunda semana de noviembre. No se vayan aún, por favor, voy a hacer el control de la lista.